Bienvenidos a La España Viva, el programa en el que les transmitiremos la acción política y parlamentaria de Vox, un programa en el que les ofrecemos una imagen del partido de Santiago Abascal tal y como es, sin filtros ni manipulaciones por parte de la izquierda mediática. ¡Empezamos! Vox salió en defensa de la monarquía en la sesión de control ante los intentos del gobierno de debilitarla. El portavoz de la formación puso en su sitio a Podemos por sus amenazas a la oposición y Olona criticó el desempeño de Marlaska como ministro del Interior. Vox ha defendido la justicia salarial para las Fuerzas Armadas, ha criticado la hipocresía de las izquierdas en cuanto a la corrupción, ha desmontado los argumentos del PSOE y de Podemos en defensa de la ocupación y ha exigido que se proteja a los representantes, afiliados y simpatizantes de Vox de los ataques. En el programa de hoy hablaremos también de la moción de censura que ha registrado Vox esta semana y analizaremos todos los motivos que esgrime la formación para llevarla a cabo. Repasaremos cómo el equipo jurídico de Vox ha conseguido la inhabilitación del ya expresidente de la Generalitat, Quim Torra, tras más de un año de proceso judicial. Y analizaremos la moción de censura, la inhabilitación de Torra y los planes del gobierno con Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, en el Congreso de los Diputados. Nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados. La presidenta, Meritxell Batet, ha vuelto a permitir los ataques a la corona. Nada sorprendente, por otro lado, viendo la deriva del Partido Socialista y de Podemos. Vox ha defendido al rey, ya que lo considera garante de la unidad de la nación y del régimen del 78. El Partido Socialista, arrastrado por Unidas Podemos, se siente cómodo con los ataques a la monarquía, idem de las mismas con la presidencia del Congreso. Gabriel Rufián atacó al monarca una vez más y se lo consintieron. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. A Felipe VI le votó un español, es este, Francisco Franco. Batet no solo permitió el ataque, sino que reprendió a los que se quejaron por su permisividad. Vox preguntó al gobierno por el veto al rey en la toma de despachos del Consejo General del Poder Judicial. Sabe que la presencia del rey en cualquier acto es una decisión colegiada que se toma entre el gobierno y la Casa Real. Pero sobre todo se valoró algo por lo que tiene que el gobierno no dejar de mirar nunca, y es la mejor convivencia entre los ciudadanos. Oiga, una afirmación miserable, la expresión de la vileza moral de este gobierno. El señor Sánchez, con tal de seguir en el poder, está dispuesto a hacerle un traje a la medida a los golpistas. El señor Sánchez está dispuesto a sentarse en una mesa con esos golpistas para hablar de autodeterminación, y el señor Sánchez consiente que el señor del Moño y sus voceros, desde el Consejo de Ministros, ataquen a la monarquía. Tras la sesión de control preguntamos a Gil Lázaro sobre este asunto. Ni una respuesta clara, no pueden darla. Fue un acto miserable y cobarde de sumisión a los golpistas. Por eso este gobierno está dispuesto a todo, como he señalado explícitamente en el texto de la pregunta. Y por eso también la moción de censura es la expresión de la voz de la calle, de millones de españoles hartos de aguantar a un gobierno indigno, rastrero, mentiroso y vil como este. Macarena Olona echó en cara a Marlaska que se permita a los independentistas sembrar el caos en Cataluña a raíz de la inhabilitación de Torra. La portavoz adjunta de Vox también repasó las inmoralidades de este gobierno con tal de mantenerse en el poder. Señor ministro, ¿tiene voluntad de garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional? Nuestra voluntad y nuestro firme compromiso es garantizar el imperio de la ley y el ejercicio de los derechos y libertades por el conjunto de ciudadanos. Usted, señor Marlaska, ha aplaudido en esta Cámara a EH Bildu. Usted ha dinamitado la política penitenciaria de dispersión, otorgando privilegios penitenciarios a 95 etarras presos, señor Marlaska. Los partidos del Gobierno socialcomunista son los que han alentado que se cometan desórdenes públicos en la Comunidad de Madrid estos días por puro interés político. Y las consecuencias las han pagado los de siempre, nuestros agentes. Fue la UIP quien tuvo que preservar la seguridad de la Asamblea de Madrid este pasado 24 de septiembre. Señor Marlaska, ¿dónde están sus palabras de público reconocimiento y apoyo? Porque los socios de gobierno lo que le están pidiendo son sus cabezas. Señor ministro Marlaska, ¿de nuevo va a permitir estas imágenes en Barcelona para contentar a los golpistas catalanes? Tras la sesión de control pudimos hablar con Macarena Olona sobre la falta de mano dura de Marlaska con los violentos.
pasado 24 de septiembre, antisistemas bordearon la Asamblea de Madrid en el distrito de Puente de Vallecas y fueron nuestros agentes antidisturbios quienes tuvieron que preservar, como siempre, nuestra seguridad, con gran coste personal. Esa intervención policial se ha saldado con 4 detenidos vinculados con grupos de extrema izquierda y 6 heridos, de entre ellos 4 agentes. ¿Y qué es lo que ha hecho el ministro del Interior? Guardar silencio. Los cachorros del golpismo catalán lo que han hecho es nuevamente incendiar las calles. Hemos conocido que el ministro de Interior ha desplegado 400 agentes antidisturbios del glorioso Cuerpo Nacional de Policía y, sin embargo, una vez más ha impedido que el Instituto Armado pueda intervenir junto a sus compañeros de la Policía Nacional. Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros dejó claro a Iglesias que Vox no se va a echar atrás ante sus amenazas. Y su partido no han traído nada de valor a la democracia española, al contrario. Ustedes vienen a demoler una serie de consensos que han formado la arquitectura jurídica de lo que es nuestra democracia. Y entre tanto odio y rencor, que es lo que ustedes realmente han traído, afirmó usted la semana pasada que la oposición nunca más volverá a formar parte del Consejo de Ministros. Y esto es un tema realmente preocupante, porque eso nos recuerda al menos a 2 cosas. Una fue lo que afirmó el bolivariano Hugo Chávez, del que usted es tan seguidor, con su nunca más volverán a gobernar, y por ahora se está cumpliendo de aquella manera que a usted tanto le gusta. También nos puede recordar lo que dijeron en esta misma Cámara hace ya unos cuantos años, lo que dijo la pasionaria Calvo Sotelo: has hablado por última vez, y poco después fue asesinado. Lo que dijo usted la semana pasada forma parte de un deseo o es un pronóstico. No era una amenaza, era un augurio. A Vox no. Y a mí tampoco, porque a ustedes ya le vamos conociendo desde hace unos cuantos años. Ya no engañan absolutamente a nadie, y mucho menos a los trabajadores. Y sabe lo que pasa, que al final se cumple la máxima. Un poco de pasta basta para que ustedes sean parte de la casta. El Partido Nacionalista Vasco ha traído al Congreso de los Diputados una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que considera que vulnera derechos fundamentales. Vox ha criticado la hipocresía del nacionalismo vasco. Entendemos que esta ley está garantizando la protección de personas y bienes a la vez que protege a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, ofreciéndoles un marco de actuación de seguridad y certidumbre, y no limita ni restringe derechos fundamentales. Han recogido las nueces del terrorismo de la organización ETA y, por si les cuesta hacer memoria, nosotros se las recordamos. 854 muertos y miles de heridos y miles de amenazados. Más de 500 atentados en su comunidad autónoma. Y de estos, precisamente, 486 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estas cifras nos avalan para hablar de memoria y de seguridad. Y se atreven a venir a hablarnos al Parlamento español de seguridad ciudadana y de derechos fundamentales cercenados. La proposición no de ley de Vox para adecuar el salario de las Fuerzas Armadas ha sido aprobada. Vox considera que el salario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas tiene que estar equiparado. Les voy a poner un ejemplo gráfico para que vean la precariedad salarial en las Fuerzas Armadas. Un teniente, piloto de Eurofighter, un avión de caza de 4ª generación, cuyo coste económico se sitúa por encima de los 60 millones de euros, cobra lo mismo que un mozo de escuadra a nivel 14 de la Administración, dícese 10 niveles por debajo. Mozo que percibe 2,5 veces el salario de un militar profesional de la categoría de tropa. Soldados que apenas llegan al salario mínimo interprofesional. La profesión militar requiere de un alto grado de vocación de servicio, pero para desgracia de nuestros militares la vocación no paga las hipotecas, no paga los colegios de los hijos y no paga los préstamos personales. De ahí la naturaleza de esta proposición no de ley, que su finalidad es adecuar el salario de los militares al del resto de funcionarios de la Administración del Estado. En los últimos años han sido varios los ministros de Defensa que han puesto la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas sin haberse llegado a adoptar medida alguna para la consecución de tal fin. Ninguna iniciativa legislativa fue puesta en marcha pese a las declaraciones vertidas al respecto, manteniéndose una gran e injusta brecha salarial entre el personal de los distintos ámbitos de la Administración, en particular con el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera se trata de equiparación, sino de reconocimiento y justicia para una labor encomiable. Cuanto se ha expuesto pone de relieve la actuación necesaria
que concurre por mérito y justicia para tomar cuantas medidas sean necesarias para la equiparación salarial del personal de las Fuerzas Armadas. El Partido Socialista ha pedido una comisión de investigación por la presunta corrupción del Partido Popular en la época de Mariano Rajoy. Paradójico, considera Vox, viniendo del partido más corrupto de todas las democracias europeas. Operación Kitchen se judicializó en noviembre de 2018. Incluyen un presunto asalto a un domicilio particular. Y también, presuntamente, hoy conocemos que el bolso de quien fuera la otrora todopoderosa vicepresidenta del Gobierno no solo servía para sustituir a un presidente del Gobierno, sino también para llevar dispositivos informáticos para hacer barridos en esta Cámara. Si las informaciones que están apareciendo acaban evidenciándose donde tienen que demostrarse que es en sede judicial, que son ciertas, este grupo parlamentario defiende y sostiene que tiene que caer todo el peso de la ley sobre los responsables. Pero hoy en esta Cámara no vamos a apoyar su solicitud, señorías del Partido Socialista y de Unidos Podemos. Vamos a abstenernos, y ello por dos razones esenciales. Ustedes carecen de legitimidad para presentar esta solicitud. Y carecen de esa legitimidad moral, porque hace tan solo 2 semanas han procedido a bloquear una petición de comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Unidas Podemos. Y, desde luego, si algo ha demostrado el Partido Socialista es que mantiene una actitud complaciente con la corrupción y que mantiene una contradicción in terminis. Cuando vemos, por ejemplo, a la señora portavoz del Grupo Socialista anunciar públicamente que van a ir contra, y discúlpeme, señora presidenta, porque es dicción literal, los puteros, y sin embargo no rechazan que altos cargos en Andalucía de su partido puedan gastarse hasta 14.000 euros en prostitutas. Iniciativa del Partido Popular para que el Gobierno valore las alarmantes previsiones económicas para nuestro país derivadas de la pandemia. Vox ha criticado las incongruencias de los populares, ya que critican la gestión del Gobierno, pero a la hora de la verdad no actúan. Miren, su oposición durante este tiempo ha consistido en apoyar hasta 3 veces las recetas socialcomunistas del Gobierno, votando a favor de las medidas del Ejecutivo y, para que no se note mucho, abstenerse en una cuarta con las prórrogas del estado de alarma. Y no pueden criticar que el Gobierno paralizase el país cuando ustedes contribuyen a dicha paralización, y eso es una hipocresía. Miren, no se atreven a decir que no al Gobierno, tienen miedo a que les tilden de verdadera oposición. Y con ello pues se han convertido en cómplices de su nefasta gestión. Pero no se preocupen, que para liderar la oposición ya estamos aquí los 52 de Vox. Continúa el debate sobre la ocupación en el Congreso de los Diputados. Tanto el Partido Socialista como Podemos defienden que este problema no existe, que no es un problema real de los españoles y que por lo tanto no precisa solución. Vox ha desmontado de la siguiente manera los argumentos de la izquierda. Les voy a hablar de leyendas urbanas. Luis y Juani, un matrimonio que se jubila y se va a vivir al pueblo. Descubren por la llamada de una vecina que ese modesto pisito que tanto sacrificio les costó, donde criaron a sus hijos, donde tienen todos sus recuerdos, ese pisito ha sido ocupado. Y así hasta las 12.000 ocupaciones que llevamos en lo que va de año. 12.000 dramas, que no solamente afectan a los propietarios, sino también a los vecinos que lo sufren. No son solo 12.000, son cientos de miles de españoles afectados por este problema. Más leyendas urbanas, las viviendas vacías. Señorías, el 70% de las viviendas vacías de las que ustedes siempre hablan se encuentran en la España rural. Y estos son datos del INE. Hablaba el Grupo Socialista de que para combatir esta lacra hay que construir más vivienda de protección oficial. Algo que aplaudimos y nos sorprende. Nos sorprende porque hace hoy una semana en la Comisión de Vivienda, tanto PSOE como Podemos rechazaban una iniciativa nuestra para construir vivienda social. En la Comisión de Interior, Vox ha exigido que se proteja a sus representantes, afiliados y simpatizantes ante la ola de ataques contra la formación. Paralelamente, ha requerido que se contraten más funcionarios de prisiones. El Ministerio de Interior va a establecer algún protocolo, va a dar instrucciones, va a activar operativos y mecanismos para luchar contra el delito de odio político, para aquellos que señalan una formación política como Vox, llamando a alertas antifascistas, atacando de manera sistemática sus sedes, atacando y agrediendo a sus candidatos en campaña electoral, agrediendo y amenazando a sus cargos públicos, boicoteando los actos políticos.
estigmatizando en medios de comunicación y ante las instituciones a quienes formamos parte de una opción legítima, democrática y constitucional, como es el partido político al que tengo el honor de ser diputado y secretario general? ¿Van ustedes a hacer algo para luchar en España contra todos aquellos que, amparándose en la Constitución y en la ley, lo que hacen es un delito de odio político para intentar que nuestra voz no se oiga? Y como nos preocupa en gran medida que los funcionarios tengan muchísimas carencias. Es conocido por todos las reivindicaciones de los distintos sindicatos de funcionarios de prisiones. De hecho, en estos últimos 8 años, más de 3.000 funcionarios menos en prisiones, mientras que se siguen inaugurando centros penitenciarios. Me llegan a contar algunos funcionarios que han tenido que estar 2 funcionarios para controlar a 140 presos. Pero aquí, en las prisiones, ¿qué medida va a tomar el Gobierno para evitar precisamente esa falta de medios que ya venimos arrastrando y que con la COVID y que con una nueva oleada de esta pandemia puede dar lugar a una situación de inseguridad que ya la están viviendo los funcionarios de prisiones? Bildu insiste en la derogación de la reforma laboral, algo que ya pactó con el Partido Socialista. En esta ocasión lo intenta por medio de una PNL. Vox ha rechazado esta medida, pues cree que destruiría empleo, que destruiría el tejido empresarial y que crea desigualdades entre los españoles. Ahora vienen aquí a convencernos de que van a defender los derechos de estos trabajadores, cuando hasta hace 2 días eran aniquilados por la espalda por sus amigos. La iniciativa que traen ustedes hoy aquí a debate insta al Gobierno a transferir la capacidad y las competencias para fijar el salario mínimo interprofesional en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Foral de Navarra. Miren, hablemos claro. El articulado de esta iniciativa no solo rompe el principio de la igualdad de los españoles, sino que además supondría un gasto innecesario, superfluo y hasta, yo diría que obsceno, por la duplicidad y la burocracia que acarrearía. Las empresas son como ese andamio en las obras que sustentan a los operarios. Si ustedes lo derriban, harán que caigan los trabajadores hasta el abismo del desempleo. Vox propuso que se eliminaran los reconocimientos públicos en las calles de Madrid a Indalecio Prieto y a Largo Caballero. Esta propuesta de Vox fue secundada por Ciudadanos y por el Partido Popular y quedó aprobada, por ende, en el Ayuntamiento de Madrid. Nos lo cuenta Javier Ortega Smith. Bueno, es una victoria de la verdad histórica, es una victoria de los madrileños, que hemos conseguido sacar, o al menos aprobar para que se lleve a cabo, la retirada de 2 criminales terroríficos, golpistas en las calles de Madrid, Largo Caballero y Indalecio Prieto, exponentes de golpes de Estado, exponentes de asesinatos, exponentes de la represión más dura del Madrid de los años 30, exponentes de gobiernos absolutamente golpistas y criminales, y por tanto creo que es una victoria de la verdad histórica. Basta ya de leyes de mentira histérica, basta ya de quienes quieren reescribir la historia. Ha llegado el momento en que vamos a contar la verdad de lo que ha pasado en España para que cada español juzgue libremente como quiera. Se acabó el pensamiento único y desde Vox no nos vamos a plegar nunca al dictado del discurso único, del gran hermano que nos dice lo que podemos hacer y no lo que podemos pensar o no. Si quieren memoria, como se suele decir, va a haber memoria, pero la memoria de verdad, memoria histórica. La historia se tiene que conocer, para el bueno poderlo repetir, para lo malo no volver a caer en sus errores. Iván, dice Vox que nos encontramos ante una situación sin precedentes en lo económico, en lo social, en lo sanitario y que por ello es más necesario que nunca una moción de censura. ¿Por qué entonces el resto de fuerzas políticas no la van a apoyar o no ha habido otra persona que pueda ser el candidato para liderarla? Bueno, yo creo que lo que Vox dice realmente es lo que dice cada vez más gente en la calle, es lo que escuchamos todos los días, cuando salimos a la calle, cuando vamos a los pueblos, cuando pasamos por las fábricas, en los polígonos, en el campo. La gente está muy cansada, la gente está muy harta y además empieza a tener miedo, miedo de un gobierno que realmente está manejando esta situación de manera desastrosa y miedo ante la perspectiva de un futuro que se mira con mucha gravedad, porque lo estamos viendo en sus consecuencias en el ámbito sanitario y en el ámbito económico también. Por lo tanto, yo creo que hay millones de personas de las que votan a Vox y de las que no votan a Vox todavía,
que creen que esta moción tiene todo el sentido. ¿Que otros grupos políticos no la apoyen? No nos sorprende, no nos apoyan casi nunca en nada de lo que hacemos. Y tendrán que explicarlo ellos. La mayoría de los grupos de esta Cámara está apoyando al Gobierno y hay algún grupo que la apoya de vez en cuando y hay otro grupo que teóricamente es la oposición, pero que realmente no está ejerciendo de oposición. Nosotros sí estamos haciendo de oposición, estamos asumiendo nuestra responsabilidad, hemos dado la oportunidad a otros grupos, por si preferían liderarlo ellos, y no han querido. En cuanto a si no hay otras personas que lo pueden liderar, nosotros lo que hemos tenido, y esto es muy raro en política, lo que ha tenido Santiago Abascal es una enorme generosidad. Nadie se había ocurrido nunca decir presentaremos una moción de censura y estamos abiertos a buscar otros líderes que la presenten. Eso no se había hecho nunca porque normalmente el líder político quiere ser él. Santiago ha sido mucho más generoso, ha abierto la posibilidad. Hemos hablado con gente muy variada, hemos hablado con gente que tuvo responsabilidad de gobierno, que tuvo responsabilidades de Estado de los dos partidos grandes que había en España antes, y casi todos nos han dicho que apoyan, que entienden, que nos dan soporte a la moción, nos han dado ideas, nos han dado propuestas, pero no todo el mundo está dispuesto a sufrir el desgaste que supone liderar una moción de censura, que sin duda pues no podemos garantizar que vaya a tener éxito. Por tanto, ese sacrificio no es exigible a nadie. Santiago Abascal está dispuesto a hacerlo, ha estado dispuesto a hacer eso a terceros que no han querido, pues estamos encantados de tener a Santiago de candidato. Lo cierto es que una moción de censura es muy noticiosa, ya que solo se han celebrado 5 en lo que llevamos de democracia. ¿A qué cree que responde este silencio mediático por parte de los medios de comunicación? Porque vistos minutos después de ese registro, muchos medios la escondían o simplemente no la comentaban. De hecho, La Razón, en su versión al día siguiente, en su versión impresa, ni siquiera llevaba la noticia. Yo creo que es muy significativo, ¿no? Es muy significativo de cómo este gobierno, y fuera de este gobierno lo que es el consenso progre, tiene absolutamente dominados a los medios tradicionales. Hay alguna excepción como esta casa, pero es absolutamente excepcional. Alguien decía el otro día que si esta moción de censura fuera favorable al gobierno, pues la estaríamos viendo todo el tiempo en todos los medios. Y si no iba a ser favorable, si el gobierno lo ve como algo peligroso para ellos o contrario a sus intereses, desaparecería de los medios tradicionales. Esto es lo que está pasando. Está desapareciendo los medios tradicionales. Una cosa tan noticiosa, efectivamente, no ha aparecido prácticamente en ningún periódico, casi en ninguna tertulia, en ninguna televisión, en ninguna radio, o muy poquitas de ellas. Eso es indicativo de que este gobierno no lo ve como algo beneficioso para ellos. El Partido Popular rechazó la moción de inmediato, de hecho lo hicieron a través de un tuit, algo que usted ha criticado. ¿Cree que, vista la situación actual, puede hacer cambiar de opinión al Partido Popular, a la formación de Pablo Casado? Bueno, yo lo que creo es que tiene una oportunidad para volverse a pensar. Efectivamente, fue una reacción muy rápida, fue una reacción más visceral que intelectual, no lo pensaron mucho, yo creo que no consultaron con nadie, lanzaron un tuit desde el mismo escaño y eso parece que ha fijado su posición, pero yo creo que en política, si uno se equivoca, está a tiempo de rectificar y si es para bien, pues con más motivo. A la vista de cómo está la situación en el país, a la vista de lo que piensan, yo diría que la mayoría de sus votantes, aquellos que les votaron en el mes de noviembre, yo creo que ellos tienen una oportunidad para reflexionar y pensar si no quieren apoyar esta moción de censura, porque es una manera que nos ofrece nuestro sistema constitucional de mostrar nuestro absoluto rechazo por el peor gobierno posible, en el peor momento posible. No hacerlo, ¿qué implica? Implica decir que no te parece mal este gobierno. Sí, habrá gente que este gobierno le parezca bien, a mí me parece insólito, pero habrá gente que le parezca bien. Pero a los que nos parece que está haciéndolo tan mal, a los que estamos criticando todos los días, los que están diciendo que van a intentar todo tipo de estrategias de la oposición, digo yo, que querrán intentar acabar con este gobierno por los métodos legítimos que nos ofrece la Constitución. No apoyar esta moción de censura pues sería una señal muy confusa para los votantes. Y yo creo que así es como lo está entendiendo mucha gente. Uno de los motivos por los que Vox presenta esta moción de censura es la situación económica. Tenemos una caída del PIB cercana al 18%, tenemos un 15% de desempleo, 150.000 trabajadores que aún no han cobrado el ERTE. ¿Qué medidas propone Vox para sacar a España de esta situación de ruina, de esta situación tan complicada? Efectivamente es la peor crisis económica que hemos conocido, por lo menos desde la Guerra Civil. Probablemente anterior también, pero no quiero compararlo con épocas anteriores. La peor desde la Guerra Civil, es algo que no hemos conocido nunca y es consecuencia, por un lado, de la pandemia, pero en enorme grado de la gestión negligente de este gobierno. No voy a entrar en si es criminal en el aspecto económico, pero negligente desde luego.
Por lo tanto, muchas de las cosas que se han hecho están mal hechas y muchas de las cosas que no se han hecho deberían haberse hecho. ¿Qué cosas se podían haber hecho? Pues cosas que hemos propuesto nosotros mismos. Cuando el gobierno obligó a los españoles a encerrarse en su casa y no les permitió ir a trabajar, el gobierno tenía que haber cubierto el sueldo de los españoles durante al menos 3 o 4 meses. ¿Qué se hubiera conseguido con eso? Se hubiera conseguido poner la economía en estado de hibernación. Yo no digo que se pueda crecer en medio de una epidemia, pero sí se puede hibernar la economía, generar suficiente confianza entre los españoles que saben que cuando no pueden trabajar van a tener un ingreso, no pueden trabajar porque se lo prohíbe su gobierno, van a tener sus ingresos cubiertos y por tanto no tienen por qué alterar sus patrones de consumo, cuando saben que van a tener esos ingresos garantizados, cuando lo que tienen enfrente es una enorme incertidumbre, cuando lo que tienen enfrente es un gobierno que no da ninguna seguridad, eso sí que altera patrones de conducta, eso sí que altera el consumo, eso sí que paraliza por completo la inversión. Es muy difícil pensar en nadie que hoy pueda estar, digamos, planificando una inversión en España. Esto que estoy diciendo lo digo con dolor, no lo digo con alegría, porque a mí lo que me gustaría, con independencia de quién gobierne, es que la economía española crezca siempre, porque la economía, cuando crece, genera empleo y la generación de empleo es la mejor política social. ¿Qué es lo que haría Vox? Como digo, hubiéramos cubierto el sueldo de los trabajadores y autónomos durante el periodo en el que el gobierno les ha obligado a quedarse en su casa y hubiéramos dotado de suficiente apoyo a aquellas industrias a las que también hemos afectado con el cierre, a la industria del turismo, a la industria de la automoción, a todo el mundo de Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías, en general a los sectores productivos y a aquellos que han visto sus locales de negocio cerrados. Y pasada una vez la primera fase de la epidemia, si hubiéramos tenido también las medidas sanitarias adecuadas, no estaríamos en esta situación tan dramática de segunda oleada, la economía se habría podido volver a abrir y con unas perspectivas pues, no tan malas como las de hoy. No digo que el año 2020 hubiera sido un año de crecimiento, eso es imposible, pero podría haber sido un año de congelación. Y el 21 sí podría haber sido un año de crecimiento si tuviéramos un gobierno que inspire ese tipo de confianza. Y todavía estamos a tiempo si tuviéramos un gobierno que generara las condiciones adecuadas para que los que crean empleo tengan esperanza en su futuro, inviertan y empiecen a generar puestos de trabajo y volver a generar actividad. Una situación complicadísima, de ruina económica, y lo cierto es que tenemos un vicepresidente segundo del gobierno que se ha declarado comunista y el comunismo, pues históricamente ha necesitado de la pobreza de la sociedad, al fin y al cabo, de la ciudadanía, para que ésta sea dependiente del Estado. ¿Cree usted que esta ruina económica puede ser de alguna forma premeditada, que el gobierno a lo mejor está buscando de alguna forma que no destruir ese tejido empresarial, a esa clase trabajadora? Sin duda, pero tendemos a pensar que eso es todo culpa de Podemos o cosa de Podemos. Yo creo que no. Yo creo que este Partido Socialista irreconocible a todas luces también tiene una enorme responsabilidad. Yo he escuchado aquí a la ministra de Economía, a la que se le presuponen otro tipo de convicciones, que ya no cree mucho en el sector privado. Cuando yo le propuse en el mes de marzo o abril una comisión de reconstrucción parecida a la de Italia, que había sido liderada por el antiguo consejero mundial de Vodafone, yo decía, hagamos una comisión con gente de la sociedad civil, con gente que tenga experiencia, con gente que provenga de la industria, que conozca la economía, que sepa cómo funcionan las cosas, para proponer una serie de medidas al gobierno y que no sea partidista, que no sea ni de Podemos, ni de Vox, ni del PSOE, ni del PP. Su respuesta fue que ella no cree en ese tipo de iniciativas, que cree mucho más en el sector público que en la sociedad civil, y por tanto, esta filosofía que impregna al actual Partido Socialista y, por supuesto, al partido de Podemos, claro que va por esa vía, va por la vía de desconfiar por completo de los españoles, va por la vía de reducir las opciones y la libertad de los españoles para progresar y de generar dependencia. Yo quiero que tú seas más pobre para que seas dependiente de mí. Yo quiero que la educación no sea tan buena ni tan exigente como en otros sitios para que tu nivel de sofisticación sea menor y seas, de nuevo, dependiente de mí, que no tengas independencia de criterio, que no sepas pensar por ti mismo, que no sepas criticar lo que yo estoy haciendo. Todo eso forma parte de un conjunto de ideas que son las que enarbola, desde luego, Podemos y el comunismo, pero sin ninguna duda el Partido Socialista de Pedro Sánchez e incluso aquellos ministros que pensamos que son un poco mejores o que están por encima de esa forma de pensar son exactamente iguales. Vox denuncia que está el gobierno llevando a cabo un cambio de régimen encubierto. ¿Qué papel juegan la Ley de Memoria Histórica y el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática en este cambio de régimen que denuncia Vox? Bueno, yo creo que es todo parte de lo mismo y cumple una doble función. Por un lado, cumple la función de ocultar lo que está pasando en el mundo de la economía y en el mundo sanitario. Es decir, mientras hablemos de la memoria histórica, mientras hablemos de la guerra civil, de la república, mientras hablemos de esas cosas que les interesan a ellos, no estamos hablando del paro, no estamos hablando de la destrucción del tejido productivo, no estamos hablando de los autónomos que tienen que cerrar sus negocios, de los comercios que no volverán a abrir la persiana, de los puestos de trabajo que se pierden, del millón de personas que está todavía esperando cobrar el ERTE, de los cientos de miles de personas que han perdido un empleo y no lo van a volver a encontrar, de los mayores de 45 años que van a tener mucha dificultad para volver al mercado de trabajo y en general del desastre y la catombe económica
que estamos sufriendo y que va a ser todavía peor en los próximos meses. Y tampoco hablamos del desastre sanitario, no hablamos de la mayor tasa de infectados del mundo, la mayor tasa de infectados entre los sanitarios del mundo, la mayor tasa de mortalidad del mundo, de 56.000 muertos, de los cuales la mitad han sido ocultados por este gobierno, de la desaparición de fotos, no se ve fotos de nadie que haya muerto por este COVID. Hace 4 o 5 años hubo una epidemia y murió un perro, y aquel perro pues levantó pasiones, la gente salió a la calle porque había un perro del que había una foto. Aquí han muerto 56.000 personas y no hay una foto, no hay un icono que arrastre a la gente a protestar. Mientras hablemos de esas cosas que le gusta a este gobierno, estamos ocultando estos dos graves problemas. Eso por un lado. Y por otro, sin duda, ellos quieren transicionar hacia un cambio de régimen en el que no solo la monarquía constitucional se ponga en entredicho, sino todo el conjunto de instituciones cuyo equilibrio y reparto de poder es necesario para que una democracia sea plena, para que todas esas instituciones estén bajo un mando único, que es el mando único de la izquierda. Por eso atacan a la monarquía, que es el símbolo de la unidad de todos los españoles y que garantiza una cierta independencia. Atacan al Poder Judicial, atacan a la Fiscalía General de Estado, atacan o la ocupan. La Fiscalía General de Estado, desmontan la abogacía del Estado, toman hasta el Instituto Nacional de Estadística, hasta la estadística está al servicio de la causa de la izquierda. Por tanto, son dos fines. Por un lado, distraernos de lo auténticamente grave que es la economía y la sanidad, y por otro lado, avanzar hacia un Estado absolutamente distinto al que hoy tenemos, muy poco democrático, dominado solamente por ellos, y en el que todos los demás no tengamos nada que decir. Y por último, para cerrar la entrevista, la inhabilitación de Quim Torra. ¿Qué opinión le merece que el Partido Popular se ponga la medalla de la inhabilitación, a pesar de que no ha estado presente en el proceso judicial? No, yo creo que eso es lo que estamos viendo en general con muchos otros partidos que, llevando muchos más años que nosotros, teniendo mucha más experiencia, habiendo podido hacer muchas más cosas, porque nosotros hasta ahora ni siquiera estábamos en el Parlamento de Cataluña. A partir de las próximas elecciones vamos a entrar con mucha fuerza, quién sabe si incluso siendo uno de los principales partidos del Parlamento. Aquellos partidos que llevan ya muchos años ahí metidos y no han hecho nada por contener el avance del nacionalismo, que no han hecho nada por oponerse, que nunca pusieron una querella, que nunca pusieron una demanda, que nunca frenaron ni en lo político ni en lo judicial ninguno de los avances, es más, que lo alimentaron, aquellos partidos que fomentaron el avance del nacionalismo intentando reducir la importancia de lo que ahí estaba pasando, hoy no puede intentar erigirse en salvadores de la causa. Un partido muy modesto, muy pequeño, como Vox, ha ido creciendo, ha ido adquiriendo cada vez más apoyo de muchos españoles, gracias a los cuales ha podido efectivamente, por un lado, querellarse contra los golpistas que han acabado en prisión, a los que hoy el gobierno quiere indultar, y por otro, ir frenando los sucesivos avances, en este caso de Quim Torra, también gracias a la aportación de miles de españoles que pusieron su dinero para poner la fianza para poder ejecutar esta sentencia contra Quim Torra. A los españoles que han puesto dinero y han apoyado esta querella, nadie les va a decir que otro partido lo ha hecho. Nosotros hemos tenido el honor de poder preparar esta querella y de poder avanzar en ella, y hemos tenido la suerte de contar con miles de españoles que han puesto sus contribuciones más o menos modestas, pero que entre todos hemos conseguido reunir esa fianza necesaria para que al final la inhabilitación de Torra fuera una realidad, y lo único que estamos haciendo es hacer que se cumpla la ley. Hemos perdido por completo la noción de la importancia de la ley. Y lo que está consiguiendo Vox en el Parlamento, diciendo cosas que nadie había dicho en los últimos años, en los parlamentos autonómicos, como digo pronto en el catalán, y en los tribunales de justicia, es que se cumpla la ley y el sentido común. Así de fácil. Claro, cuando veo otros partidos que intentan sumarse a ese carro, a mí no me importa nada, no me molesta, porque creo que es bueno que ellos deseen estar subidos en ese carro y vayan en esa dirección. Luego la verdad es que no ejecutan las cosas como lo hacemos nosotros, pero por lo menos ya hemos cambiado algo de su comportamiento, ya por lo menos están pensando en la misma manera en que estamos pensando nosotros, quizá dentro de unos años sean capaces incluso de ejecutar como lo hacemos nosotros. Pues Iván, mil gracias por esta entrevista a La Española. Muchísimas gracias a vosotros. El partido de extrema derecha ha anunciado que presentará una moción de censura. Y estos señores son, desde una perspectiva democrática, un problema. Una acción política totalmente inútil. Es una moción de censura condenada. Antes, las mociones de censura las hacían con Tejero. Su moción de censura, dense la hostia parlamentaria. Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. El gobierno es un traidor y está haciendo cosas que no se deben. Me preocupa terriblemente el futuro de mis hijos y sobre todo el de mis nietos. Y que soy de Carabanchel, llevo trabajando 25 años. Si necesita un cambio radical. Aquí hace falta un cambio radical. Yo no soy votante de Vox, soy votante del PSOE. No hay una moción de censura ahora, ¿cuándo se va a presentar? ¡Y los demás estamos jodidos! Dilo a la cámara. Toma esta polla, queremos vivir en un país libre.
Vox ya ha registrado en el Congreso de los Diputados la moción de censura. El candidato, como adelantamos la semana pasada en La España Viva, será Santiago Abascal. La moción será defendida por el portavoz adjunto Ignacio Garriga. Vox argumenta que este gobierno no puede ni debe seguir ni un minuto más. Vox registró la moción de censura en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel. Es la quinta que se presenta en democracia. Con ella, Vox exige responsabilidades al gobierno de Sánchez e Iglesias por su negligente gestión de la pandemia y por sus innumerables escándalos. Vox apela a la responsabilidad del resto de fuerzas. Nos encontramos en un momento grave de nuestra democracia, quizá el más grave desde el año 78, pero pensamos que hay motivos para la esperanza. En el texto apelamos a la responsabilidad del resto de los diputados para que apoyen esta moción, habida cuenta, como digo, de la gravedad de la situación en la que estamos. Que no podemos seguir asistiendo silentes e impávidos a la mayor degradación de la vida nacional en muchísimo tiempo que se ha experimentado en España. Con la moción, Vox asume la voz de millones de españoles que ven cómo el actual gobierno destroza la economía, no consigue atajar la pandemia y actúa para desmontar el régimen del 78. Así recibieron algunos ciudadanos a los representantes de Vox cuando se acercaron al Congreso para presentar la moción. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Viva Vox! ¡Viva Vox! Y así los diputados a Santiago Abascal tras registrarla. A pesar de la importancia de la moción de censura, la mayoría de los medios han tratado de ocultarla. Algunos la han escondido, entre otras noticias sin relevancia, otros directamente la han silenciado. Este es el caso de La Razón, que ni siquiera la menciona en su edición impresa el día posterior a su presentación. De cualquier forma, Vox considera que cumple con su deber al presentar esta moción. Es una moción por lealtad al pueblo español. Es una moción que se presenta por responsabilidad hacia todos nuestros compatriotas en un momento de emergencia nacional y de emergencia social. Queremos ser recordados como aquellos que hicieron todo lo posible, que dieron voz al pueblo español para sacar al peor gobierno en el peor momento. El portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que muchos españoles no entienden la negativa del Partido Popular a la moción, dada la situación actual, y desmontó el argumento del partido de Casado para rechazarla. Y hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura, no entienden que no apoyen una moción de censura si están diciendo, como decimos nosotros, que las cosas están tan mal, si están diciendo que van a presentar una reprobación contra el vicepresidente del Gobierno, para la cual los números tampoco dan, una reprobación para el ministro de Comercio, para el ministro de Consumo, perdón, para la cual los números tampoco dan, y sin embargo lo van a hacer. Y dicen que no van a apoyar esta moción de censura. Bueno, lo veremos. Yo creo que si reflexionan un poco y pasan a hacer política con la vista a largo plazo, política con un poco de sentido de Estado, reflexionarán sobre si deben o no apoyar esto, y si no lo apoyan, pues tendrán que explicar. Finalmente, Ignacio Garriga mandó un mensaje de esperanza a los españoles. Nunca han habido tantos motivos para presentar una moción de censura. Nunca han habido tantos motivos para dar voz al pueblo español y exigir que salga este gobierno criminal y responsable de la muerte y ruina de muchísimos compatriotas. Y en un momento histórico estamos junto al pueblo español, como decía nuestro portavoz, para decirles que en ningún lado está escrito que España esté condenada. Que nosotros presentaremos una alternativa de esperanza, de futuro, y que sin duda saldremos adelante. Vox ha expuesto los motivos por los que el gobierno de Sánchez e Iglesias debe caer. Se los explicamos. El primero de ellos, la propia constitución del gobierno, que se llevó a cabo mediante un fraude al electorado, ya que Pedro Sánchez aseguró a los votantes que no pactaría con Podemos ni con las fuerzas independentistas e hizo todo lo contrario. Sánchez llegó a la Moncloa engañando a sus votantes y cruzando todas las líneas rojas. Maldita hemeroteca. Y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. 24 horas después de las elecciones del 10 de noviembre, Sánchez olvidó sus promesas electorales y selló el pacto para un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Un pacto con aquellos que llevarían a España a una situación similar a la de la Venezuela de Chávez.
en palabras del propio Sánchez. Un pacto con aquellos que defienden un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Parece que el fin justifica los medios para el presidente. Tras los acuerdos con Podemos, Sánchez se dispuso a reeditar el pacto de la moción de censura con el separatismo, a pesar de que dijo una y mil veces que no lo haría. Yo no he pactado con los independentistas, que es mentira, que es falso, que es falso, no tome el pelo, que es falso, y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso. Claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Con el fin de lograr el apoyo de Esquerra Republicana, Sánchez prometió la mesa de negociación en la que se hablaría de referéndum, de autodeterminación y de amnistía para los golpistas de octubre de 2017. La mesa de negociación es una repetición de la reunión de Pedralbes en la que se tomaron en consideración los 21 puntos de la vergüenza de Torra, que incluían un mediador entre el Gobierno de España y la Generalitat, como si de un conflicto internacional se tratase. El Gobierno hace lo que sea para seguir adelante. Anunció la tramitación del indulto a los golpistas con tal de aprobar los presupuestos generales del Estado. Y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este Gobierno. El Gobierno ha cedido en muchos otros asuntos. El cambio de posición de rebelión a sedición de la Abogacía del Estado en el juicio en el Tribunal Supremo, lo que conllevaba una pena sustancialmente menor para los golpistas. El Ejecutivo tampoco adoptó las medidas necesarias para la vuelta a España del prófugo Puigdemont, a pesar de haberlo prometido. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España. Y el Gobierno tampoco hizo nada cuando Torra se negó a ser inhabilitado. Finalmente Vox consiguió que la inhabilitación se hiciera efectiva. El Gobierno anunció la reforma del Código Penal para reducir la pena por sedición. Así le facilitan el trabajo a sus socios separatistas. Sin embargo, el apoyo del independentismo catalán no es suficiente para seguir en la Moncloa. Y Sánchez se abrió a pactar con Bildu, con el brazo político de ETA. Desde entonces se han permitido homenajes en las calles etarras con delitos de sangre, se han permitido actos contra la Guardia Civil en tierras vascas sin la intervención ni la menor queja por parte del Ministerio del Interior, e incluso se ha procedido al acercamiento de presos etarras, un total de 95, acabando con la política de dispersión. ¿Quién sabe qué será lo siguiente? Sánchez había vuelto a mentir. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Otegi no solo otorgó su abstención en el Congreso para que Sánchez fuera presidente, sino que también le dio el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. El Partido Socialista Navarro se unió a Geroabay, a Podemos y a Bildu para llegar al poder. La ambición desmedida de Sánchez es tal que Bildu se siente muy poderoso con unos pocos escaños en el Congreso. Hoy es el día que tras 3 décadas intentando acabar con la izquierda independentista vasca, resulta que estamos aquí, condicionando el Gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba. En este contexto se produjo la transferencia al Gobierno vasco de la competencia en materia penitenciaria, lo que comportará una amnistía encubierta y una inmediata excarcelación de la población reclusa etarra, que cumple condena en la actualidad, según defiende Vox. Finalmente llegó el colmo de los colmos. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Vox también argumenta que la nefasta gestión de la pandemia es una razón de peso para la moción de censura. España cuenta con más de 56.000 fallecidos, de los cuales el Ejecutivo solo reconoce 31.000. El Gobierno se niega a aceptar la cifra real para salvar, en la medida de lo posible, su imagen. Las mentiras han sido y son una constante durante la pandemia, como aquel comité de expertos al que tanto hacían referencia y que no existía. El Gobierno tampoco protegió a los sanitarios, 61.500 contagiados que no tenían el material sanitario adecuado para protegerse frente al virus y que tuvieron que recurrir a bolsas de basura para protegerse. Las residencias de ancianos, responsabilidad de Pablo Iglesias, también han sufrido las consecuencias de la negligencia del Gobierno. Más de 20.000 ancianos fallecidos bajo el mando único del Ejecutivo. Una auténtica tragedia. La gestión también ha sido catastrófica en el ámbito económico. 3,3 millones de parados, la tasa de paro en el 15,33%, 150.000 trabajadores que siguen sin cobrar el ERTE y una caída del Producto Interior Bruto del 17,8%. La ruina económica sin paliativos. Un gobierno responsable de la gestión criminal de la epidemia del coronavirus.
Un país con las medidas más restrictivas para combatir el coronavirus y que, sin embargo, lidera el ranking mundial de efectos catastróficos de la COVID. Un gobierno cuya gestión nos ha llevado a tener los bancos de alimentos desbordados, las colas del hambre, muchísimas familias condenadas a la ruina, a la miseria. Vox sostiene que esta moción también va contra las políticas que fomentan la inmigración ilegal. Han llegado a territorio nacional un total de 17.204 inmigrantes ilegales, según los últimos datos recogidos por ACNUR. Las llegadas van en aumento. Sin ir más lejos, la semana del 14 al 20 de septiembre llegaron 1.206 inmigrantes ilegales. El efecto llamada del Gobierno, con medidas como el ingreso mínimo vital, surte efecto. Vox defiende que el único proyecto de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa y por eso están intentando neutralizar a los contrapoderes que frenan al Ejecutivo. Doblegó a la Abogacía del Estado por sus pactos con el separatismo. Tomó la Fiscalía General del Estado con el nombramiento de Dolores Delgado, exministra socialista, como fiscal general, acabando con la neutralidad que se le presupone a la Fiscalía. Llevó a cabo una injerencia en el Poder Judicial y una purga política sin precedentes en la Guardia Civil, con el caso de Pérez de los Cobos y la investigación del 8 de marzo. Desde sus inicios manipuló el CIS con Tezanos a la cabeza para impulsar los deseos del Gobierno, aplicó un estado de alarma que vulneró los derechos y libertades de los españoles, regó con millones de euros a los medios de comunicación para que callaran ante la peor gestión del mundo y dijeran salimos más fuertes, y como colofón se está realizando una ofensiva frontal contra la monarquía, enmarcada en un proceso constituyente para traer a España un nuevo régimen. Esto ya va más allá de una trifulca política, no tiene mucho que ver ni con izquierdas ni con derechas, tiene más que ver con el desmontaje de un andamiaje que se construyó a raíz de la Constitución de 1978 y que hoy está en peligro, como no ha estado nunca antes. No había visto nunca semejante ataque a nuestro orden constitucional. Nunca había visto un gobierno que se enfrente al rey. Vox considera que el Gobierno tiene que asumir responsabilidades por sus corruptelas. Este es el caso de Podemos, que ha sido imputado por presunta financiación ilegal. El Partido Socialista, por su parte, carga con el caso ERE, el mayor fraude de dinero público de las democracias europeas, con 680 millones de euros malversados. Ni Sánchez ni Iglesias han salido aún a dar explicaciones, a pesar de que decían traer la regeneración y la limpieza a la política española. Vox considera que hay motivos de sobra para la moción y que jamás fue tan necesaria. Que no podemos asistir silentes e impávidos a la mayor degradación de la vida nacional en muchísimo tiempo en España, y cumplimos con nuestra responsabilidad, que es presentando esta moción de censura. Vox se fijó como objetivo hacer frente al gobierno socialcomunista y al separatismo en todos los ámbitos, en la calle, en los parlamentos y en los tribunales. La lucha judicial contra el independentismo está dando sus frutos. Quim Torra ha sido inhabilitado gracias a las acciones judiciales de Vox. La negativa de Torra a retirar este insulto a la democracia española de la fachada de la Generalitat le ha costado su inhabilitación. El ya expresidente desobedeció la Junta Electoral a pesar de que se le ordenó quitarla. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le inhabilitó por desobediencia. Esta condena ha sido ratificada de forma unánime por el Tribunal Supremo. Este camino lo inició Vox el 3 de septiembre de 2019 con una querella contra Torra por desobediencia que acabó en sentencia condenatoria. Gracias a la querella de Vox contra Torra por delito de desobediencia, gracias al trabajo extraordinario de nuestros servicios jurídicos con Juan Cremades y Marta Castro, gracias a los españoles que pagaron 15.000 euros de fianza que nos exigió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hoy Torra ha sido inhabilitado de forma definitiva por el Tribunal Supremo. Torra ya debe estar fuera de la vida política. El proceso ha sido largo, más de un año, porque la defensa de Quim Torra trató de dilatarlo con innumerables maniobras a pesar de que él mismo reconoció que desobedeció. Ni que la Junta Electoral Central no fuese el órgano competente, ni que no utilizar el tratamiento de molt honorable fuese también una causa de agravio, también la utilización de argumentos al límite, la recusación constante de todos los miembros tampoco ha tenido ningún éxito porque no tenía ningún fundamento, ni en la misma medida todos los argumentos que pretendían derivar hacia unas connotaciones y un sesgo político, lo que únicamente debería ser jurídico. Ninguno de los argumentos de la defensa funcionó y Quim Torra ya ha sido inhabilitado gracias a las acciones judiciales de Vox. Sin embargo, el PP ha intentado ponerse la medalla.
Lo cierto es que los populares no participaron en el proceso judicial en ningún momento. Lo único que hizo el partido de Casado fue solicitar a la Junta Electoral que se ejecutara la sentencia que había conseguido Vox en los tribunales. Prueba clara de ello es la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ambas sentencias aparece como acusación Vox junto a la Fiscalía. Ni el PP ni Ciudadanos aparecen por ningún lado. La consecuencia de la inhabilitación es que habrá elecciones autonómicas en Cataluña. Y lo que exigimos es que de forma inmediata se proceda a disolver el Parlamento autonómico y convocar elecciones autonómicas en Cataluña para que Vox entre con fuerza y la voz de cientos de miles de catalanes se oiga en el Parlamento de Cataluña para gritar que viva Cataluña, pero que por encima de todo viva España. Como cada semana vamos a conocer un poco más a los diputados de Vox, a aquellos que representan a tantos millones de españoles en el Congreso. Hoy hablamos con Patricia Rueda, diputada de Vox por Málaga. Trabajadora, responsable, honesta, meticulosa y con capacidad de adaptación. Defecto, perfeccionista. Virtud, optimismo. Los valores, los principios, la familia, la salud, el trabajo, la amistad, la alegría y el amor en todas sus facetas. El miedo es una emoción negativa e intento evitarla y además tengo muy presente adelante españoles sin miedo a nada ni a nadie. Y el mejor de los deseos es la prosperidad para este país que en este momento bien que la necesita. Lo que más valoro, la verdad, que sean sinceros. Y lo que más detesto, la mentira y el egoísmo. En ninguno, España siempre. Lo que sí me gusta hacer es pasear por la playa, leer, dormir un poco y estar con la familia, con los amigos. Y ahora me gusta mucho leer los libros de dos malagueñas, de Carmen Enciso y Eloísa Navas, que hablan de los principios del turismo en su en el libro del Hotel del Inglés, por ejemplo. Me lleva a esa Málaga del siglo XIX y disfruto mucho de esa Málaga y ese sabor a mar. Película favorita, confieso que es Mary Poppins, porque me divierte, porque me recuerda a Navidad y porque creo que en el mundo hacen falta más niñeras que ayuden a ser felices a los niños y a los mayores. Música, me gusta todo tipo de música y sobre todo la música española. Y artistas es cierto que también que tengo muchos. Boxeo y yoga. Personaje histórico, Concepción Arenal, por lo que hizo por las mujeres en un momento determinado de la historia de España. Y actual tengo muchos. Y sinceramente podría hablar de los 52 diputados de Vox. Figura histórica que no soporto, Francisco Largo Caballero, porque es uno de los autores que nos llevó a una de la etapa más negra de España, la Guerra Civil. Y actualmente no soporto, y lo confieso, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, porque están destruyendo los pilares básicos de lo que se ha construido nuestra democracia y el estado de bienestar. Mentira. Fraude. PP. Ausente. Ruin. Golpista. Líder. Ahora mismo me quedo con los 52 magníficos diputados de Vox y con todos los parlamentarios e incluso concejales que están haciendo una gran labor en las instituciones. Haz bien y no mires a quién. Hasta aquí la España Viva. Nos vemos la semana que viene.